Entonces, estará liderando la videoconferencia Juan Guillermo Devia, ingeniero en seguridad y salud en el trabajo, quien hace parte del equipo de CEINCO. Entonces, Juan Guillermo, la sala es toda tuya. Les pido el inmenso favor de que me ayuden con lo de siempre, registrando la asistencia con el nombre y el correo electrónico. Asimismo, por favor, silenciando los micrófonos y al finalizar, pues hacemos el espacio para las preguntas. La sala es toda tuya, Juan Guillermo, bienvenido. Buenas tardes para todos, muchas gracias, don Andrés. Entonces, comencé. Don Andrés, por favor, me colabora habilitando el tema de compartir pantalla. Ya. Es mi plantita. Ya se habilitó. Gracias, don Andrés. Buenas tardes para todos nuevamente. Entonces, como ya lo explicaba don Andrés, el día de hoy lo que nos trae a esta reunión virtual es el distanciamiento físico y el tema de desinfección. Para comenzar el tema, entonces vamos a hacer primero como una separación de estas tres definiciones, ¿sí? Que la gente tiende a contradecir una con la otra. Entonces, cuarentena es restringir actividades en general para prevenir la propagación de la enfermedad. Es lo que se tiene hoy en día con el tema de Kennedy específicamente, donde se ha decretado una cuarentena general en toda esa localidad, teniendo en cuenta que hoy en día se ha convertido en el principal foco de infección a nivel Bogotá. Aislamiento, separación de las personas que están enfermas de las sanas para evitar posibles contagios. Y el distanciamiento físico es guardar distancia entre personas para evitar cualquier tipo de contacto. Entonces, ¿cuál es el objetivo del distanciamiento físico? De acuerdo al Ministerio de Salud y Protección Social, el objetivo es evitar el contacto frente a frente con otras personas conservando una distancia al menos de 1 metro, aunque lo ideal son 2. ¿Por qué se dice que por lo menos 1 metro y que lo ideal serían 2? Teniendo en cuenta que cuando nosotros hablamos, estornudamos o tosemos, tendemos a generar una proyección de partículas y estas partículas pueden viajar más o menos entre 1 o 2 metros dependiendo de qué tan fuerte tosa o estornuda la persona. Hay que tener en cuenta que hay personas que estornudan demasiado duro, ¿sí? Que uno las escucha o se ve a simple vista. Entonces, por eso se determina que sea entre 1 metro y 2 metros el distanciamiento físico que debemos tener por lo general. Entonces, vamos a hablar específicamente de este tema en el trabajo. Entonces, las reglas de distanciamiento físico en el trabajo son horarios flexibles de ingreso y salida para evitar aglomeraciones del personal. ¿Sí? En esto se ha hecho mucho énfasis a nivel del Ministerio de Trabajo, que que las empresas que ya estén con su personal yendo a sus áreas de trabajo, tengan horarios flexibles para que no se aglomere ese personal a la hora de ingreso, ¿sí? No es que lleguen todo, porque no se puede hacer como se hacía anteriormente, que todo el mundo llegaba a cierta hora y todo el mundo se aglomeraba en esa entrada, ¿sí? Y mientras tanto estoy hablando con su compañero. Debemos tener en cuenta que ese tipo de actividades están prohibidas, ¿sí? Por decirlo así, porque el tema es el aislamiento para evitar un posible contagio. Tengamos en cuenta que cuando llegamos de algún determinado lugar, nuestra ropa, nuestros implementos, todo lo que traemos puesto, puede haber estado en contacto con N.000 cosas. Por eso es esencial evitar ese tipo de aglomeraciones. Los trabajadores deben permanecer al menos 2 metros de distancia de otras personas y en los puestos de trabajo evitando un contacto directo. Esto ya va encaminado al sitio de trabajo como tal. Y no es que yo tenga distanciamiento, ¿sí? Solo de lo que es persona a persona. Tratemos de que ese distanciamiento sea también el puesto general de trabajo, o sea, lo que abarca nuestro escritorio, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que nosotros nos vamos a estar moviendo aleatoriamente en ese puesto, en ese lugar de trabajo, ¿sí? Que tenemos el teléfono a un lado, que tenemos la perforadora otro, o documentos, y nos movemos ¿sí? De lado a lado de ese puesto. Entonces, por eso es esencial que se guarden esos 2 metros de distancia, no solo de persona a persona, sino también en el puesto de trabajo. Personal de servicios generales y seguridad mantendrá la misma distancia de protección.
Entonces, ¿a qué nos encaminamos con esto? A que cuando la persona de servicios generales esté o deba hacer el aseo de ese lugar como tal, la persona que está ahí, por favor, se retire, ¿sí? Vaya y haga alguna otra actividad, o por lo menos que le dé el espacio de los 2 metros para que esa persona pueda hacer su labor, ¿sí? Sin estar pidiendo que permiso, corras un momentico para aquí, venga, yo le muevo esto, no, démosle el espacio completo y asimismo tengamos en cuenta que el aislamiento es el distanciamiento físico es obligatorio, ¿sí? Específicamente con estas personas que las que se están arriesgando aún más porque son las que van a generar ese aseo a todo el interior de la oficina o el área de trabajo. También tengamos en cuenta el personal de seguridad física, porque estas personas pues están en recepción o están en la portería o dando ronda por ciertas áreas, entonces es esencial que esas personas también cuando hagan esas actividades o cuando reciban a alguien en recepción o reciban algún paquete, pues traten de mantener ese distanciamiento físico para evitar, pues obviamente, posibles contagios, además de las otras normas de seguridad que obviamente deben tener, como es el tema de los tapabocas, el tema de los guantes para recibir algún paquete, etcétera, etcétera. Cafeterías o espacios designados para el consumo de alimentos deben cumplir con los 2 metros de distanciamiento mínimo. Sí, tengamos en cuenta que este es uno de los temas más complejos que se han tratado porque pues se supone que se crearon estas áreas, ¿sí? Para que la gente tome sus alimentos y puedan ir cierto número de personas al mismo tiempo, pero tengamos hoy en día en cuenta que el distanciamiento es de 2 metros. Si nosotros tomamos la medida de una mesa regular, más o menos tiene entre metro 50, metro 60 metros cuadrados, ¿sí? Y específicamente pueden caber 4 personas. Hoy en día casi que la obligación es que haya una sola persona por mesa, ¿sí? Teniendo en cuenta que cuando nos sentamos, nosotros recostamos, ¿sí? Solemos recostar nuestros brazos o nuestros entre la mesa y nos aproximamos al centro de la mesa y lo mismo hará la otra persona y se pierde ese tema del distanciamiento de los 2 metros. Es más, haciendo esa actividad de comer y unirnos básicamente, sí, entre persona y persona, perdemos ese distanciamiento de por lo menos el metro de distancia. Entonces, es necesario que miremos, sí, cada empresa, que se garantice ese distanciamiento de los 2 metros, sí, entre personas, entre mesas, sí, para evitar ese tipo de contagios y tengamos en cuenta también esa actividad del tema de limpieza y desinfección antes y después de que ingresen los grupos de trabajadores. Turnos para el consumo de estos alimentos, yo recomendaría que fuera por lo menos de 30 minutos. Con eso, si tenemos bastante personal, pues van a tener la posibilidad de comer de manera tranquila, pero en un tiempo adecuado. ¿Sí? No es necesario ponerlos a correr porque pues también es complejo que uno esté pronto alimentándose a las carreras. Bloques o espacios destinados para que los trabajadores cambien su ropa de casa por la de trabajo. En los casos donde esto se presente, pues también es necesario que esos trabajadores, al igual que al ingreso, tengan ese comportamiento del distanciamiento físico y esas horas flexibles de entrada. ¿Sí? Esos espacios también, por lo general, tienden a ser reducidos y tienden a aglomerarse mucho el personal adentro. Básicamente, que uno podría decir que hoy en día que en esos espacios debe haber por lo menos 2 o 3 personas máximo cambiándose, ¿sí? Y asegurando que ese distanciamiento sea de los 2 metros. ¿Sí? Lo mismo cuando esas personas estén afuera de esos espacios para cambiarse, pues que hagan la correspondiente fila y guarden por lo menos el metro de distancia mientras pueden ir ingresando. Otros tipos de consejos en el trabajo con el fin de garantizar el distanciamiento de los 2 metros. Entonces no se deben permitir reuniones en grupos en los que no se puedan garantizar la distancia mínima de los 2 metros entre cada persona. Aprovechar las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evita el intercambio físico de documentos de trabajo. ¿Sí? Recordemos, ahora en un momentico vamos a volver a recordar el tema de cuánto puede permanecer el virus en objetos como el cartón o el papel. Evite cualquier interacción innecesaria con demás compañeros de trabajo. ¿Sí? Tengamos en cuenta que cuando nosotros generamos
diferentes interacciones con otros compañeros de trabajo se puede prestar para el tema, por decirlo así de manera coloquial, el cuchicheo, de estar hablando, venga, le cuento, mire que me pasó esto, y ese tipo de secretos, de secretividad entre compañeros, esa camaradería que hoy en día no se puede tener, pues se presta para que esas personas hablen mucho más cerca, ¿sí? En voz baja y pues tengamos en cuenta que esta es una de las principales medidas que debemos cumplir de acuerdo a todas las indicaciones y a toda la manera en cómo se ha comportado el virus con nosotros. Distanciamiento físico obligatorio. Se deben hacer recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en el ambiente de trabajo como en todos los lugares en donde se pueda tener encuentro con otras personas. Entonces, tengamos ahí en cuenta que es necesario no solo que nosotros guardemos el distanciamiento físico, porque pues estamos obviamente actuando bajo el tema del autocuidado, sino también recomendarle siempre a nuestros compañeros que si hay alguno que de pronto está haciendo caso omiso, pues hagámoslo entrar en razón, de buena manera. Mire que si su merced viene de la calle y está contagiado y contagia a alguien de aquí adentro del grupo de trabajo, pues eso va a representar ciertas connotaciones a nivel laboral, no solo para esa persona, sino para el grupo general de trabajo. Entonces, tengamos en cuenta que somos una familia, ¿sí? Que debemos cuidarnos todos y que es esencial ese autocuidado. Cuando esa persona se cuida, cuida a los demás y así podemos mantener nuestra estabilidad laboral, que hoy en día es un tema bastante complejo y es un punto álgido en el que se está hablando. Formas eficaces de mantener el distanciamiento social, entonces, no estar en lugares que agrupen gran número de personas. Estoy hablando ya del distanciamiento público, ¿sí? Ya a no en las áreas laborales, sino ya en un contorno muy general, ¿sí? Porque esto nos exponemos tanto cuando salimos a trabajar como cuando regresamos o cuando estamos pues en nuestro tiempo libre. No reunirse para jugar o hablar, no visitar familiares o amigos en sus casas, no compartir alimentos que pasen de mano en mano. Recordemos este tema, ¿sí? Porque pues cuando vamos a comprar algún alimento, sea en las calles, sea en cualquier otro lugar, pues no sabemos cuántas personas pudieron haber tocado esos alimentos. Entonces ahí volvemos a temas que tocábamos en capacitaciones anteriores con el tema de la higiene que debemos tener con todos esos alimentos que traemos con nosotros de la calle. No saludar de mano, besos, abrazos o contacto físico es una de las recomendaciones primordiales, impagatables que debemos tener hoy en día para poder prevenir el virus. Conservar la distancia es estar más seguros. ¿Me Si prestan acudes la al tablet, banco, por favor? ¿sí? ¿Alguien estaba haciendo algún comentario? Bueno, continuemos. Es un micrófono abierto. Por favor, recomendamos que cierren ese micrófono para evitar ese tipo de interferencias y podamos dar una continuidad a la capacitación y al final pues hacemos las preguntas necesarias. Entonces, continuando, conservar la distancia es estar más seguro. Si acude a un banco, a un supermercado o a una farmacia, evite el contacto físico y mantén al menos los 2 metros de distancia. Sé que es algo complicado, pero por lo menos si no hallamos ese tema de poder conseguir los 2 metros, consigamos por lo menos 1 metro de distancia, ¿sí? 1 metro de distancia puede ser una distancia necesaria, ¿sí? Puede salvar, por decirlo así, la salud de nuestros familiares. Si nosotros vemos que la persona al frente no lo hace, pues nosotros nos corremos un poco hacia atrás y tratamos de guardar esa distancia y hacemos la recomendación a la persona que esté detrás de nosotros. Si de pronto esa persona no acude a hacer como caso omiso, pues por lo menos usted sabe que trató de hacer entrar en razón a esa persona. Ahora tengamos en cuenta el tema del transporte público. En paraderos de buses, al hacer fila, asegúrese de mantener la distancia mínima de 1 metro. Es igual al tema de cuando vamos a algún punto como un supermercado o algún banco, ¿sí? Tener este distanciamiento físico. Lo mismo cuando estamos en esos paraderos también puede ser un poco muy complejo, ¿sí? Hay veces uno sale de la calle a hacer alguna diligencia o algo y ve que esto por lo general no se cumple. Nuestra conciencia del autocuidado, nuestra cultura ciudadana no sé, es muy, muy baja con referente a estos factores, ¿sí? Todavía pensamos que el tema
COVID-19 es un juego y hoy en día veamos cómo está el tema de Kennedy. Y aún así, como anécdota, esta mañana yo veía noticias, 6:30 de la mañana más o menos, y estaba un reportero, no sé de qué canal, no recuerdo, haciendo un recorrido por la zona a ver qué pasaba y encontraba varias personas deambulando por la calle, que vendiendo tapabocas, o había un señor vendiendo limones. Ese tipo de cuestiones son las que han llevado a que Kennedy llegue a ese punto tan álgido, tan extremo. Entonces tengamos en cuenta eso. En la utilización del transporte público se debe cumplir con un distanciamiento mínimo de 1 metro. Entonces tengamos en cuenta este ejemplo. Si vemos que es un bus más o menos de 20 personas que pueden ir sentadas y otras 20 que pueden ir de pie, en teoría en ese bus no deberían ir 40 personas, sino 15 personas. Las 10 que van a estar sentadas a los extremos de cada silla, de cada dúplex de sillas, y por lo menos 5 personas que deben ir de pie para que se asegure el tema del distanciamiento de 1 metro obligatorio. Y hay que tener en cuenta que eso tampoco se cumple, porque volvemos al tema de la cultura ciudadana y al tema de la cultura del autocuidado. No somos conscientes de eso y seguimos utilizando el transporte público como si lo utilizáramos antes de que pasara todo este tema del COVID-19, y sigue siendo un tema complejo porque tengamos en cuenta también que no todos tenemos la misma higiene que otras personas, no todos tenemos ese compromiso de yo me lavo mis manos cuando llego, cuando salgo de la casa, el mismo cuidado con mi ropa, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esas recomendaciones que se les dan con el tema del uso del transporte público. Se debe observar la capacidad del bus antes de tomarlo, teniendo en cuenta por lo que se les acaba de mencionar, ¿sí? Si usted tiene conciencia de que ese bus va lo suficientemente lleno y se pasa de lo que debería ir generalmente, pues no lo tome, ¿sí? O sea, de pronto puede que llegue un poquito tarde a su trabajo, puede que sí, y es complejo que de pronto hoy en día nuestros jefes lo entiendan, pero yo creo que de eso se tratan estas capacitaciones, de darles a entender esos puntos, ¿sí? Para que tomen también un poquito, pues, de conciencia y tengan esa flexibilidad también en el tema de los horarios. Entre más distancias tengas de otras personas en la calle, disminuyes la probabilidad de contagios con COVID-19, evita el contacto físico. Estar más lejos es estar más seguros. Y esta es la frase revelación del día de hoy, por decirlo así. Entre más lejos estemos, más seguros vamos a estar. Menos contacto, menos probabilidad de que ese virus pueda llegar a nosotros, y aún así, y aún más pueda llegar a nuestras familias. Tengamos en cuenta que hay algunos que conviven con niños menores, con adultos mayores que tienen una predisposición a ser mucho más débiles al virus que otras personas. ¿Qué logramos con esto? Lograr minimizar los factores de contagio entre las personas y así desacelerar la propagación del coronavirus. Cuando respetas el distanciamiento físico, entre todos logramos aplanar la curva de contagios, evitar que el sistema de salud se sature. Tengamos en día hoy en cuenta ese factor también. Estamos a nivel Bogotá en alerta naranja con el tema de las UCIs, la capacidad de estas áreas está más o menos sobre el 50%, y pues es un punto crítico ya, por decirlo así. ¿Sí? La misma alcaldesa nos decía que estamos en un punto naranja, en alerta naranja, con especificación a este tema de las UCIs. Cuidar la salud de las personas con las que vivimos, no ser una fuente de contagio. ¿Sí? Tengamos en cuenta que nosotros somos el vehículo de ese virus para que él se pueda trasladar por sí solo. Él no se traslada por el aire, ¿sí? Se puede trasladar en nuestras manos. Ya cuando estamos infectados, pues nuestro propio cuerpo y todas las secreciones que podemos generar cuando estornudamos o tosemos, nuestra ropa, nuestros zapatos, ¿sí? Nosotros somos, vuelvo y lo repito, nosotros somos el vehículo para que ese virus pueda trasladarse de lado a lado y pueda llegar a contagiar muchas más personas. Que hay un pequeño video del Ministerio de Salud y Protección Social que básicamente retroalimenta todo lo que hemos venido hablando en este momento de capacitación. ¿Sabes qué es el distanciamiento físico?
Significa estar a 2 metros de otra persona para desacelerar la propagación de la COVID-19. La medida del aislamiento preventivo busca que todos permanezcamos en casa para romper la cadena de contagio. Sin embargo, hay situaciones que nos pueden obligar a salir. En esos casos, practica esta recomendación: evitar los lugares con aglomeración de personas, mantener una buena higiene respiratoria. Si estornudas o toses, cubre tu boca con el brazo o utiliza un pañuelo desechable. Tíralo después del primer uso y lávate las manos. En lugares públicos, guardar 2 metros de distancia con otras personas y evitar la interacción. En caso de tener que ir a trabajar, limpiar tu espacio de trabajo y pedir a tus compañeros respetar el distanciamiento físico. Evitar tocar superficies de uso común como puertas, manijas o muebles. Al llegar a casa, lava bien tus manos con agua y jabón. Quítate la ropa que usaste y en lo posible date una ducha. Evitar el coronavirus es responsabilidad de todos. Tengamos en cuenta esa última frase donde dice que es responsabilidad de todos. ¿Sí? Tengamos en cuenta que cuando nosotros nos podemos llegar a enfermar, no sea solo de coronavirus, sino de cualquier otro síndrome respiratorio, por decirlo así, pues podemos llegar a afectar a más personas. Ahora vamos a hablar del tema de desinfección. Entonces, ¿qué se denomina? Se denomina desinfección a un proceso químico que mata o erradica los microorganismos tales como patógenos, al igual que algunos virus o protozoos, impidiendo el crecimiento de estos microorganismos en fase vegetativa que se encuentran en objetos inertes. Entonces tengamos en cuenta que la mayoría de esos virus, de esas bacterias, de esos protozoos se encuentran en un estado vegetativo, un estado inerte, donde ahí solitos, ahí ellos en ese ambiente son inofensivos y no hacen absolutamente nada, pero cuando entran en contacto, ¿sí? Con una persona, sea una persona o sea un animal, pues digamos que absorben, por decirlo así, los nutrientes que pueden sacar de nosotros como humanos, y ahí es donde entra ese proceso de infección, de propagación, donde ellos se pueden proliferar, donde ellos son fructíferos y se pueden expandir. Entonces, por eso es importante hacer ese tema de la desinfección, de la limpieza y la desinfección en todas las áreas. Entonces, volvamos a tocar el tema de por qué es importante esto. Recuérdense que el virus puede durar 72 horas en superficies de plástico o acero inoxidable. Entonces, un ejemplo de esos elementos puede ser cuando compramos una botella gaseosa, una botella de agua, algún paquete que nos dan, de pronto un paquete de papas, un paquete de algo que compramos en la calle, y todo esto está básicamente forrado en este material, y tengamos en cuenta que, mire, puede durar hasta 3 días sobreviviendo ahí el virus. Por eso es esencial todo ese tema del higiene y la limpieza y la desinfección. Sí, tratemos de no consumir esas cosas en la calle, sino lleguemos a casa, las desinfectamos y ahí sí proceda a hacer el uso de ese material. En superficies como el cobre, ¿sí? Nuestras moneditas, tengamos en cuenta que no sabemos por cuántas manos pudieron haber pasado esas monedas y con cuántas superficies pudieron haber tenido contacto, y entre ellas, alguna de ellas pudo haber tenido el virus. Entonces tengamos en cuenta también ese factor. Y puede durar hasta 24 horas en superficies de cartón y papel. Entonces tengamos en cuenta el tema de los billetes, los sobres, la correspondencia que puede llegar a nuestras manos, a los lugares de trabajo, y tenemos contacto con estas partes, con estos elementos. Productos químicos a utilizar. Entonces el Ministerio de Salud indica que los agentes que tengan la capacidad de desinfección del virus con estructura lípida pueden ser usados para el proceso de desinfección. Entonces aquí hay algunos ejemplos: el cloro, el peróxido de hidrógeno, alcoholes, fenoles, amoníacos cuaternarios, ácido pericídico. Sí, hay que tener en cuenta la concentración y el nivel de desinfección. Esta información también nos las da el producto químico como tal. Es esencial que cuando compremos esos químicos pidamos la hoja de seguridad para datearnos completamente de lo que estamos comprando, ¿sí? Tengamos en cuenta que si vemos el recipiente, el frasquito, pongamos un ejemplo, este tarrito que tengo acá en la mano, ellos vienen con su información aquí de qué es el producto químico, pero esa información no es muy completa, porque es bastante, ¿sí? Para que quepa en ese frasquito. Entonces, tengamos en cuenta de poder solicitar la ficha química, la hoja de seguridad de ese químico, para saber cómo manipularlo, si se puede mezclar, no se puede mezclar,
¿sí? También tengamos en cuenta que cuando se utilizan estos elementos hay algunos compañeros de trabajo que no suelen tolerar ese tipo de olores, ese tipo de vapores. Entonces, digamos que hacemos el tema de la desinfección, pero podemos alterar la salud de otro compañero a causa de estos olores o estos vapores que pueden soltar estos químicos. Quien va a realizar la tarea debe mantener en todo momento sus elementos de protección personal. Estos deben estar en buen estado. Usar prendas de manga larga para el desarrollo de la actividad. Recordemos que el protocolo para estornudar o para toser lo debemos hacer en el antebrazo. Entonces, hay algunas prendas de vestir que se les da a este personal de servicios generales y son de manga corta. Entonces, si esa persona va a hacer este movimiento, va a hacer esta actividad, pues lo va a arrojar sobre su propia piel, entonces no sería lo ideal. Sí, lo ideal es que esas personas también tengan uso de manga larga cuando hagan esas actividades de limpieza de tarea y desinfección. Otro factor importante es capacitar específicamente a estas personas. Tengamos en cuenta que a ellas o a ellos se les suele capacitar en el manejo de productos químicos, pero también ahora debemos capacitarlos en el tema de, por decirlo así, cómo realizar la labor de manera correcta y adecuada, porque tengamos en cuenta que el coronavirus es un factor bastante diferente a cómo se manejaban todo este tipo de actividades, que hoy en día, pues, a causa de la emergencia sanitaria, pues han cambiado bastante. Con el tema de los elementos de protección personal, entonces vamos a hacer una revisión diaria de las costuras y el material protector. Tengamos en cuenta que el guante o lo que sea, o que tenga costuras, pues debe estar bien, que no esté deshilachado, ¿sí? Que no esté roto. Tengamos en cuenta que vamos a tener contacto físico, ¿sí? Con ciertos químicos y probablemente puede que hasta con el virus. Entonces es esencial que el elemento de protección personal esté totalmente cubierto, ¿sí? ¿Sí? Que también su capa protectora esté bien, que no vaya a estar roto, que no vaya a estar desgastado, porque pues por ahí se puede colar cualquier tipo de virus o bacteria, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Al terminar la actividad de desinfección, los EPPs que son reutilizables deben ser desinfectados con toallas húmedas impregnadas con alcohol o agua y jabón y deben dejarse secar para evitar que guarden la humedad. Se debe disponer de un lugar de espacios para guardar los EPPs utilizados en la desinfección. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta con esos EPPs? No les vamos a aplicar el producto químico así de lleno como tal. Tengamos en cuenta elementos como la carnaza o la baqueta, que tienden, que si los humedecemos así de esa manera, pues van a empezar pueden guardar humedad y pueden generar ciertos olores que pueden ser malucos, y también eso va a indicar que el guante va a perder ciertas características de sus componentes físicos. Entonces es preferible una toallita húmeda con alcohol y limpiamos el guante por todas las superficies posibles. Ya hay otros elementos como las gafas de seguridad, las caretas, los cascos, las botas, a las que sí por su componente físico pues se les puede aplicar el químico, ¿sí? Y se puede limpiar sencillamente con el trapito o la valletilla, lo que utilicemos para hacer el proceso de desinfección de ese elemento. Equipos y herramientas, entonces desinfección de herramientas manuales. Para esto se debe tener en cuenta el material, su estructura y su composición. Entonces, el personal de servicios generales debe desinfectar escobas, traperos, valletillas, recipientes y todo aquello que utilice para el proceso de desinfección. Tengamos en cuenta que estos elementos fueron diseñados para ese tipo de actividades, ¿sí? Trabajo fuerte, por decirlo así. Entonces no tienen ningún problema en que los desinfectemos metiéndolos en el químico de lleno como tal, o sí, con la actividad como lo vayamos a hacer, porque pues están diseñados como para soportar esa carga, por decirlo así. Herramientas que en su composición o estructura cuenten con madera o plástico, gomas o poliuretano se pueden limpiar con agua y jabón y aplicando con un paño. Tengamos en cuenta que hay ciertos elementos a los que no les podemos tampoco aplicar el químico de lleno. Tengamos en cuenta el tema de la madera, ¿sí? La madera, por ejemplo, cuando compramos alguna herramienta y tiene en alguna parte de su composición, de su estructura madera, siempre viene lacada, por decirlo así. Pero con el uso, eso se va perdiendo. Cuando nosotros mojamos esas herramientas, algo así, con el tiempo se van pudriendo y se van deteriorando. Entonces, ¿qué es mejor?
aplicar el químico, ¿sí? En el pañito, en la bayetilla y tocar todas las partes esenciales del elemento hasta cubrirlo totalmente del químico y lograr la desinfección. También tengamos en cuenta que hay algunas herramientas que aunque son de acero, no son de acero inoxidable, ¿sí? Entonces, si nosotros también le aplicamos el químico así como de tan lleno, puede que de pronto nos quede alguna otra parte por ahí húmeda, ¿sí? Y esto va a tender a generar una corrosión. Entonces, es preferible también utilizar el pañito, ¿sí? Humedecerlo bien y humedecerlo bien, no al punto de que lo tengamos que espichar, por decirlo así, escurrir y que salga líquido, ¿no? Humedecerlo de tal manera que nos alcance para poder limpiar toda la superficie del elemento. Posterior, se debe desinfectar con alcohol el producto químico o el producto químico a utilizar en el proceso de inspección. Entonces, tengamos en cuenta que cuando hagamos la limpieza de estas herramientas, es primordial que primero le retiremos toda esa capa de polvo o de grasa que pudieron haber adquirido mientras realizábamos las tareas. Porque si esto no se hace, pues vamos a incurrir en el error de que cuando aplicamos el químico sin haber limpiado primero la herramienta como debe ser, pues el químico, sí, el desinfectante va a caer sobre la capita de polvo de grasa y no va a ser eficiente el tema de la desinfección. Este proceso se debe de tal manera que las herramientas no se impregnen para que esto no guarde humedad en el caso de los elementos de madera y en el caso de los poliuretanos para que no se afecte su composición física, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta ese factor también. Si aplicamos demasiado químico, podemos llegar a afectar el componente físico de nuestra herramienta o esa parte plástica, o esa gradualidad que tiene, ¿sí? Y puede que con el tiempo se nos haga inútil para la actividad para la que está diseñada, ¿sí? Desinfección de equipos y herramientas eléctricas. Entonces, igual para esto se debe tener en cuenta su material, su estructura, su composición. En el caso de herramientas sensibles a la humedad, cuando se deba aplicar el producto químico de manera directa, esto puede llegar a afectar circuitos y componentes eléctricos. Entonces, demos el ejemplo de un teclado, sea de un portátil o sea de un teclado de un computador de escritorio, ¿sí? Si nosotros de pronto aplicamos ese químico así de manera tan llena, pues tengamos en cuenta que las teclas tienen unas ranuras, unos espacios por donde se puede llegar a colar ese químico y de esa manera podemos llegar a generar un daño en el equipo, ¿sí? Específicamente en su tarjeta, por decirlo así, y podemos llegar hasta generar de pronto tal vez, no sé, un cortocircuito, ¿sí? Cabe la posibilidad. Entonces es esencial que digamos que con esos elementos que son como tan sensibles a la humedad, es preferible volver a tocar el tema del pañito o la bayetilla o la servilleta desechable, impregnarla con el químico como tal y limpiar todas las superficies hasta que lleguemos, hasta que podamos cubrir todo el equipo en general. Se debe aplicar el producto químico con un pañito desechable, una bayetilla, posteriormente pasarlo por todo el equipo abarcando toda la superficie. En el proceso de limpieza y desinfección incluya cables de conexión a corriente y clavijas. Recuerde y asegúrese de que estos últimos queden totalmente secos. Entonces, cuando hablamos de esos otros elementos, sea de pronto un taladro, sea una pulidora, ¿sí? Que son herramientas eléctricas, también tengamos en cuenta ese pequeño cablecito y esa clavija, porque ese cable es, por lo general, tiende a estar en el suelo en todo momento, ¿sí? Entonces también se va a llenar de polvo, de grasa, de lo que encuentra en el piso por donde lo arrastremos. También vamos a incluir todas aquellas piezas metálicas que sirven como extensión de la herramienta principal. Entonces pongamos el ejemplo de un taladro, una broca, ¿sí? Una broquita, una llavecita. Todos estos elementos también deben pasar por un proceso de limpieza y desinfección. ¿Por qué? Porque uno observa, ¿sí? Que cuando hacemos la manipulación de estos elementos, esta broquita ya no me sirve, entonces la boto al piso, ahora la recojo y pongo otra y lo mismo la llavecita para asegurar, la boto al piso. También hay que tener en cuenta que el virus no se propaga por el aire, se propaga más que todo por el piso. Tengamos en cuenta que se propaga por el tema del estornudo o de la tos. Esas partículas tienen cierto peso con el tiempo, después de que son proyectadas, pues tienden a caer en el suelo, ¿sí? ¿Y cómo se trasladan? Pues en nuestros zapatos, no sé, cuando arrastramos algo, bueno, el virus puede que esté ahí en el piso y si de pronto ese elemento, ese cable, esa partecita llega a caer en contacto y pues nosotros la cogemos así como si nada y la guardamos, pues puede que el virus pueda convivir ahí
entre nosotros y no nos demos cuenta. Por eso es esencial que esas piezas pequeñas, esos cables, también los hagamos parte de ese proceso de limpieza y desinfección. En áreas locativas, entonces, antes de iniciar con esta labor, el personal que realice esta actividad debe lavar sus manos con agua y jabón y de igual forma, al terminar la actividad, recordemos que esta es la actividad madre de todas las indicaciones que se han dado para prevenir el virus, el lavado de mano con agua y jabón. Pero chévere, ¿no? Cuando llegamos de pronto de calle, al trabajo, a la casa, sí, dependientemente de cuál de los dos lugares lleguemos, pues nuestras manos han tenido contacto con muchas superficies. Por eso es esencial lavado con agua de manos, lavado de manos con agua y jabón. Establecer un control rutinario de limpieza y desinfección, si es una vez en el día, 2 veces en el día, una vez, 2 veces en la mañana, 2 veces en la tarde. Tengamos en cuenta que es esencial que ese proceso de desinfección se haga antes de que ingrese todo el personal a trabajar y posteriormente a su salida. ¿Por qué? Porque pues en el transcurso del día estamos en constante movimiento, puede que salgamos, algún personal puede que haya salido a la calle a hacer algún proceso, ¿sí? Y volvió, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esos factores. Pongámoslo el ejemplo de esta manera. El personal de servicios generales hizo aseo a mi lugar de trabajo, pero después de que hizo eso, a la media hora yo tuve que salir por alguna necesidad y volví a ingresar. ¿Sí? Tal vez la persona de servicios generales no va a volver a hacer como ese proceso de limpieza, desinfección en mi puesto y puede que yo traiga ese virus conmigo por alguna actividad que hice en la calle. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta ese factor. Es necesario que es el tema de desinfección a nivel locativo se haga antes y después de que se retire el personal. Entonces, con una solución de agua jabonosa y con un trapo limpio, retire la capa de polvo o grasa residuos que puedan existir sobre la superficie. Volvemos al tema igual con las herramientas. Deje la mano, no quiero jugar con usted. No más. Volvamos por favor, les recomiendo el micrófono y por favor lo cierren para no interferir con la capacitación. Muchas gracias. Entonces, ¿por qué se requiere que primero se haga este tipo de limpieza con agua y jabón? Para que retiremos la capa de polvo, la capa de grasa, ¿sí? Todo, cualquier residuo que haya sobre la mesa o sobre la superficie que vayamos a limpiar, con el fin de que cuando apliquemos el desinfectante, este pueda accionar directamente sobre la superficie y no que caiga sobre la capa de polvo o la capa de ese otro residuo y no haga el proceso de desinfección como tal. No va a ser eficiente, no va a ser eficaz ese trabajo. Entonces, implementación de un kit de limpieza que tenga bolsas de basura, toallas limpias de tela o desechables, guantes, productos de limpieza, productos de desinfección. ¿Por qué hacemos referencia a este kit? O digamos, es que como lo que yo aconsejo, para que esa persona que esté ahí haciendo ese tipo de actividades no esté corriendo de un lado a otro. Ay, es que se me quedó la bolsita, la basura, entonces me voy a devolver y vuelvo y regreso. Entonces tengamos en cuenta que se pierde tiempo, de pronto la persona que está ahí con el tema como lo recordamos hace un momento, ¿sí? Mientras esa persona que está ahí haciendo su aseo, pues va a estar retrasando el trabajo de la otra persona, ¿sí? Entonces es necesario que esa persona, por decirlo así, vaya armada con todos sus juguetes cuando vaya a hacer ese proceso, así no va a estar rotándose de un lado a otro. Utilice los productos químicos en sus envases originales, no reenvase los productos químicos. Si lo hace, rotule los envases en el producto químico, rotule ese envase. Porque es esencial que utilicemos los productos en su propio envase, porque vemos la recomendación de hace un momento, ellos ya tienen ciertas indicaciones ahí en su envase, en su etiqueta, de cómo manipularse, de cómo manejarse, si se puede mezclar o no. Y cuando hacemos ese reenvase, pues la mayoría de las veces no lo rotulamos y puede que lo confundamos con algún otro químico. Entonces, por eso es esencial que tratemos en la mayor medida de utilizar siempre el envase original. Si no podemos, si necesitamos reenvasarlo porque se compraron, no sé, por litros o por galones, entonces rotulemos ese material y tratemos de cargar pues la ficha o la hoja de seguridad de ese elemento químico con nosotros. En dado caso de que se ocurre algo, pues otra persona también puede leer esa información y saber cómo actuar. Cada producto debe estar preparado y ordenado de manera previa, lo que evita hacer aplicaciones indebidas y ocasionar daños a superficies o cometer errores que puedan poner en peligro la salud de los demás usuarios.
Entonces, ahora vamos a hablar del tema de ese tipo de desinfección en inodoros y lavamanos. Es necesario un desinfectante clorado para obtener una limpieza profunda. Deje que el producto actúe unos minutos y lave con abundante agua. ¿Sí? Tengamos en cuenta que los baños es el espacio locativo donde más ingresan personas. ¿Sí? Así tengamos, no sé, 2 baños, somos 20 personas, pues 10 van a entrar al uno, 10 van a entrar al otro, y es la superficie con la que más vamos a tener contacto. Por eso es esencial que este lugar en específicamente sea el que más, sea uno de los que se les ponga pues mayor atención con el tema del proceso de limpieza y desinfección. También con los escaparates que se están poniendo hoy en día, ¿sí? Esas estructuras o artefactos que se están utilizando para el lavado de manos para evitar aglomeración en estos espacios como los baños. Zonas de contacto con manijas, interruptores deben limpiarse de manera constante con una toalla o una valletilla junto con el alcohol o producto químico utilizado para el tema de desinfección. Sí, tengamos en cuenta que esos elementos son con los que más llegamos a tener contacto, porque si necesitamos salir de pronto a la oficina o algo, pues tenemos contacto con esas manijas, llaves, para prender, apagar la luz y esos elementicos, así que de pronto uno a simple vista no los percibe, pero la gente puede que tenga mucho contacto con ellos, entonces es esencial que también se les ponga como, se imparta como una rutina de como cada cuánto se debe hacer de pronto ese procesito de ahí de limpieza y desinfección de estos artefactos, así que son como tan pequeños y que no los tenemos mucho en cuenta. En el caso de espejos o vidrios, existen productos específicos para su limpieza, los cuales se aplican de manera directa en la superficie. Aunque ya existan estos elementos para limpiarlos, ¿sí? Es esencial que también, específicamente de pronto con los vidrios, que también les apliquemos este proceso de desinfección, debido a que de pronto nosotros tendemos a, de pronto nos recostamos en ese vidrio, en ese espejo, lo tocamos con las manos por alguna u otra razón, entonces ese producto es más que todo para limpiarlo, pero no es un producto para desinfección. Entonces también hay que tener en cuenta esta recomendación con ese tipo de elementos. Esto era lo que les tenía para hoy, ¿sí? Y volvamos a recordar la frase que les tocaba en una capacitación anterior, lávate las manos, evita el contacto y la propagación del virus. Agua más jabón igual a menos virus. Muchas gracias. No sé, a partir de ahora podemos abrir el espacio para el tema de preguntas que tengan con relación a la capacitación del día de hoy, cualquier inquietud, cualquier pregunta que tenga y les podamos responder desde aquí, desde el equipo de CEINCO. Bueno, parece que no hay preguntas ni inquietudes. Gracias, Juan Guillermo. Yo tengo una pregunta. Levanté la mano. Hola, Derly. Dale, bienvenido. Hola. Hola. Yo quiero saber si hay alguna multa para los conductores de buses que lleven muchos pasajeros, porque es que si nos ponemos a esperar varios buses, no sé si haya un momento en que llegue uno con pocos pasajeros o se tarden demasiado. Entonces, ¿sí se está controlando esto o realmente no? Pues viene siendo un tema muy complejo y como lo dice su merced, no creo que se esté llevando un control como tal, pues a nosotros digamos que digamos a nivel general se nos indica que se está utilizando la capacidad del transporte público al 35%, ¿sí? Pero hay que ver que la capacidad de personas que están abriéndose hoy en día, esas actividades que se están abriendo hoy en día para que el personal salga a trabajar, pues está excediendo esa capacidad del servicio público que hay hoy en día. Entonces sí es un tema complejo. No conozco de momento, no sé si don Andrés conozca si hay multas para esos conductores o no. Pero de momento yo, o sea, en mi conocimiento no conozco que haya algo de ese índole. No, en ese yo complementaría ahí tu respuesta, Juan Guillermo, y para dar respuesta a Derly. Claramente cuando un conductor llena su bus a más del 50%, ahí ya está infringiendo el protocolo de bioseguridad, que en principio se supone debería cumplir, ¿no?
Entonces, yo como usuario lo que haría es como reportar esa anomalía, dijéramos, ese incumplimiento del protocolo a la empresa transportadora respectiva. Ellos manejan muchos números, el cómo conduzco, por ejemplo. Ahí hay un número de la empresa por tema de seguridad vial. Ahí de pronto se podría reportar a ese conductor, obviamente ese vehículo, y pues que ya la empresa tome las acciones correspondientes. Pero el que yo haya visto en noticias o en televisión que pararon a un bus porque llevaba más del 50%, no lo he visto. Claramente hay un claro incumplimiento de los protocolos, porque en principio ellos deben estar al 50%, de hecho menos del 50%, ¿sí? De capacidad del bus. Entonces, esto nos toma por sorpresa a todos. La idea es como usuario, ¿sí? Hacer como un registro interno a esa empresa transportadora y esperar pues que la alcaldía, ¿no? Ya a través de la policía de tránsito pues tome acciones correspondientes. Pero en este momento no lo he visto. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, familia, gracias Juan Guillermo por la información, muy clara, muy específica, creo que nos queda el tema todos claros. Dos anuncios parroquiales para terminar. Hay un parte de tranquilidad que quiero transmitir a ustedes y es en nuestra comunidad de colaboradores, que son más de 500 personas, es grato decirles que en 70 días largos que llevamos de esta emergencia sanitaria, tenemos 0 contagiados de virus. Y eso para mí es motivo de aplausos, eso para mí es un motivo de alegría, es un motivo para celebrar, porque lamentablemente las cifras se están disparando. Entonces, cuando uno ve que dentro de la comunidad, que uno de una u otra manera lidera, ayuda a proteger a la gente con este tipo de información, con este tipo de charlas, de materiales, etcétera, más lo que enviamos por correo electrónico, pues creo que hasta ahora se está cumpliendo el objetivo. Entonces, no sé si para ustedes, pero para mí, lo que a mí respecta, sí es un motivo de celebración y es un motivo de estar contento, alegre y chévere. Entonces, para todos ustedes, muchos aplausos. Muy bien. El segundo anuncio parroquial, familia, es el siguiente. La Alcaldía de Bogotá sacó el día de hoy un link para que las empresas que están exentas, ¿cierto?, es decir, que no se han reactivado, dijéramos, paulatinamente en las diferentes fechas que ha establecido el gobierno, sino que han estado exentas desde el principio o con operación desde el 22 de marzo, el personal, todo el personal de esas empresas debe hacer su registro ante la Alcaldía de Bogotá, ¿de acuerdo? Es decir, si yo soy funcionario de la empresa CEINCO Gestión Integral SAS y estamos exentos y con operación desde el 22 de marzo, yo como funcionario debo entrar a la alcaldía y registrarme con unos datos muy puntuales que nos piden ahí. Si me permiten, yo los pongo acá en pantalla. Denme, por favor, un minutico. Me confirman, por favor, en cuanto la vean. Empieza con un fondo rojo. ¿Me confirman, por favor, si está en pantalla? Sí, Andrés, ya. Sí. Gracias. Bien. Este es el link. Entonces, registra tus datos y tus desplazamientos con el fin de tener información valiosa para una movilidad inteligente y segura. Entonces, los datos que pide la alcaldía, ¿cuáles son? La cédula de la persona, el tipo de identificación, ¿sí? Si es cédula de ciudadanía, pasaporte, permiso especial, etcétera. El número del documento, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, la localidad de residencia, dirección de residencia, el correo electrónico, el celular, fecha de nacimiento, estrato y en qué sector de la economía trabaja. Ellos aquí establecieron los 45, si mi memoria no me falla, 47, dijéramos, actividades económicas que han estado exentas desde el principio de la emergencia, es decir, desde el 22 de marzo. Entonces, según la actividad económica de la empresa en la que clasifique de esos 47 ítems, pues ahí la persona marca. ¿A qué hora saldrás a cumplir con la actividad seleccionada? ¿Hacia qué localidad te vas a dirigir? ¿Cuál es la dirección donde vas a realizar la actividad? ¿Cuál es la hora de llegada al sitio donde vas a realizar la actividad autorizada? ¿Y en qué medio de transportes te desplazarás? Se envía el formulario y note que al principio de la página la alcaldía le llama a esto
yo lo vi por acá, pasaporte de movilidad segura. ¿Para qué hacen esto? Para que las personas, cuando la policía o alguna autoridad, en este momento la Secretaría de Salud o algún policía, los pare en la calle, yo creería que si la alcaldía le pone el nombre a esta cuestión de pasaporte, es porque nos van a expedir una especie como de certificado o pasaporte. Lo digo yo asumiendo, ¿no? Suponiendo que puede ser así, porque lo que buscan es que todos los colaboradores de estas empresas exentas registren su movilidad y tenerlos como bajo control, ¿de acuerdo? De la alcaldía. ¿Por qué pidieron esto? Porque ya las UCIs están llegando al 50%. Vi esta mañana en datos de Saludata que ya estábamos sobre el 44%, es decir, estamos todavía en alerta amarilla a nivel Bogotá. Pero es muy probable que si la tendencia sigue, esta semana ya podamos llegar a alerta naranja, que es a partir de 51 en adelante. Entonces, por eso como que piden un poquito la información y de una u otra manera lo que se busca es restringir el desplazamiento de varias personas, el uso del transporte masivo, el transporte público, etcétera. Entonces, quería pues terminar con estos dos anuncios parroquiales, como llamo yo. Veo que hay personas que no han registrado su asistencia en el chat. Por favor, ayúdenme los que faltan, registrando el correo electrónico y el nombre, por favor. Con eso les enviamos a esos correos electrónicos el quiz de la charla de hoy para que por favor nos ayuden pues respondiéndola. ¿Listo? Me encantó verlos. Dejo la sala un poquito abierta, un momento abierta para que las personas que faltan por registrarse lo hagan y pues que nos quede ese registro al día. ¿Listo? Me encantó verlos, familia. A todos una feliz tarde. Que estén muy bien. Chao para todos. Bendiciones. Gracias, buena tarde.